Profe, estoy desde el computador y no tengo cámara. Listo. Laura Natalie Pamo. ¿No está? Laura Natalie. Esteban Patiño Árvila. Presente. Cristian Alejandro Peña. Presente. La cámara, Cristian, por favor. Ya. Listo, Cristian. Reiner Steven Peña. Presente. La cámara, por favor. Es que estoy en el portátil y no me está funcionando, pero ya la están arreglando, entonces en estos días ya la tengo. Andrés Santiago Plazas. Bueno, Igual la cámara, por favor. Listo, ya. ahí Bien. está, ya, profe. Ana Ramírez Olivos. Presente, profe. Por favor, mantengan la cámara activa. Daniela Roa. Presente, profe. No te veo, Karen. No, profe, yo la tengo prendida. Ya. Miguel Ángel Rocha. Presente. No te veo en la cámara, Miguel Ángel. Profe, es que yo estoy desde el computador que sufrió un golpe y la cámara no sirve y entonces pues mi papá ya está generando la respectiva excusa para enviarla. Listo. Felipe Alberto Rojas. Presente. Felipe es el que está desde Diana conectado, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Jonal Steven Ruiz. Presente. No te veo en la cámara, Jonal. Sí, profe, está entendido. Ya te veo. Jenny Giselle Saavedra. Presente. Listo. Jenny sí la tiene frente desde el principio. Lady Yurani. Presente. Lady, por favor, deja la cámara activa. Estefanía Torrenegra. Presente. No te veo, Estefanía. Listo, ya te veo. Martín, ¿ya pudiste arreglar la cámara? Sí, señora. ¿Ya me puede ver? Sí, ya te veo. Ok, gracias. Y Esteban Felipe Ariza. Tiras Mariana Angulo. No te veo, Mariana. Profe, Listo, ya ya está te veo. prendida. Listo. Bueno, entonces el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer las notas definitivas del primer periodo de filosofía. Vamos a hacer la introducción al tema de la Edad Media. Hoy no tienen que subir como tal apuntes a la clase, sino que vamos a hacer un debate frente a un video que vamos a ver y a debatir de a poquito. Dura 10 minutos y para salir, o sea, para desconectarse de la clase, deben dejar un comentario del video que ahorita vamos a trabajar, ¿listo? Entonces vamos a empezar haciendo la lectura de las notas definitivas para este periodo.
Entonces, Tatiana Abril, 74, Mariana, 90, Esteban Felipe, 77, Gabriela Blanco, 88, Mónica Alejandra Castañeda, 80, Rachel Samara, 53. Tienes que hacer el proceso de la recuperación de las dos metas que perdiste. Luis Santiago Teo Caicedo, 83, Juan Felipe Garavito, 92, Nelly Maricha Garzón, 48. Tienes que recuperar igual las metas. Héctor David Godoy Cárdenas, 85, Jean Paul Gómez, 75, Martín Andrés, 70, Ana Marcela López, 85, Chaira Yuranis Luna Berrío, 82, John Sebastián Martínez, 71, Jamie Franceli Martínez, 65, Luisa Fernanda Mateus, 83, Sergio Andrés Páez, 75, Laura Natalie Pamo Cruz, 75, Joan Sebastián Parra, 85, Esteban Patiño Ardila, 87, Cristian Alejandro Peña, 73, Reiner Steven Peña, 72, Andrés Santiago Plazas, 73, Dana Ramírez, 79, Daniela Valentina Rico, 66, igual tienes que hacer recuperación, Karen Daniela Roa, 77, Miguel Ángel Rocha, 84, Felipe Alberto Rojas, 73, Donald Steven Ruiz, 83, Britney Giselle Saavedra, 71, Lady Yurani Suta, 74, y Estefanía Torrenegra, 73. ¿Listo? Claras las notas del primer periodo. Gracias. Listo, estas fueron sus notas del primer periodo. Entonces, pasar era muy fácil, era solo entregar a tiempo las actividades. Los que perdieron fue o porque las entregaron después del 5 de abril, las entregaron incompletas o no las entregaron. Recuerden que con una sola actividad que no entreguen, pierden la materia. ¿Por qué la pierden? Porque si tienen las otras actividades bajitas, más un 1, eso les va bajando. Y las actividades era solo enviar los apuntes de las clases y las explicaciones. Era un trabajo que no les gastaba más de 10 minutos, ¿listo? Era solo estar pendiente, o sea, los que iban a la par anotando con lo que se explicaba, lo enviaban en el mismo momento, pero los que tomaban los apuntes mucho después, pues les tomaba más tiempo o no los enviaban. Bueno, no sé qué fue lo que pasó, pero pues esto se ve reflejado en el resultado de sus notas. Los que fueron cumplidos con las entregas pasaron con una nota alta y hasta a veces teniendo una nota de evaluación bajita, ¿listo? Entonces, recuerden que no se califica solo la evaluación, sino todo el proceso que ustedes hicieron durante el periodo. Si tienen alguna pregunta de la nota, por favor, por interno, ¿listo? Listo, claro está ahí el tema de las notas. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a empezar ya con el siguiente tema, que va a ser la edad media. Bueno, entonces recuerden la línea de tiempo que hicimos a principio sobre la edad antigua, que tuvo 4 periodos, el ontológico, antropológico, cosmológico y helenístico romano. Ahora, en la historia de la filosofía, pues va a haber, digamos que un cambio que va a estar dado por el proceso de cristianización de Europa, ¿sí? Entonces la filosofía va a estar evocada ¿a qué? ¿A qué creen?
En la Edad Media, ¿qué se va a evocar la filosofía? ¿De qué se va a encargar? De lo que vieron en sus clases de sociales, Edad Media. ¿Qué se hablaba en la Edad Media específicamente? ¿De quién? Pues más que todo era sobre De las Dios. iglesias, ¿no? En lo Vale, romano. Rachel, Britney y Sergio. Listo, Rachel, por favor, es que les escuché al tiempo y no les entendí. Pues creo que en la Edad Media era más que todo sobre la iglesia, sobre el cristianismo. Exacto, Britney. Más que todo, profe, era bueno sobre la iglesia y una parte de la historia donde se dio lo de la Santa Inquisición. Más que todo fue eso, la iglesia y las diversas creencias que se tenían. Listo, sí. ¿Y Sergio? No, pues lo mismo que Britney, o sea, Listo. Sí, básicamente la filosofía estuvo centrada en el estudio de la teología. ¿Sí? La teología, como vimos en los tratados en las primeras clases, va a ser el estudio específico de Dios, ¿listo? De Dios como ser omnipotente, omnipresente, etcétera, de todos estos atributos que se le dan a la figura de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visualizar un video de 10 minutos para recordar a modo general el contexto histórico de la Edad Media. ¿Listo? Recuerden que yo les he dicho todo el tiempo que la filosofía y la historia van de la mano. O sea, si nosotros podemos entender qué pasó en una época específica, podremos saber qué pensaban las personas de esa época. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el video. Y pasamos a una explicación rápida de específicamente en filosofía que aborda la Edad Media. ¿Listo? Periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 Años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su... Fíjense que este tema del mestizaje cultural entre lo que es el Islam y la cultura cristiana va a ser súper importante en la filosofía. ¿Por qué? Porque, digamos, los filósofos cristianos, San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, van a tomar o recoger ciertos postulados tanto del Islam como del cristianismo, como de la cultura griega, perdón, para sustentar la filosofía cristiana. ¿Listo? Entonces recuerden que antes en la Edad Antigua habían diferentes reinos, solo que eran mucho más grandes, y ya con la Edad Media van a ser más los reinos, pero más pequeños, ¿sí? Entonces se va a constituir que va a ser la monarquía, y seguimos viendo el video. Su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos 5 a 10, y baja Edad Media, siglos 11 a 15. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años, y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos como los serbios, los búlgaros y los rusos.
Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración... Listo, fíjense que en este mismo video se puede ver cómo históricamente Europa ha sido como Un lugar de diversos reinos. exacto, un territorio, un continente en el que han habitado diferentes reinos y ha sido sometido a diferentes invasiones. Por eso no podemos hablar de unas características físicas tampoco en Europa marcadas de los países, porque va a ser un proceso de colonización y conquista todo el tiempo, de disputa de poder en territorios. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que los seres humanos se mezclen y reproduzcan diferentes tipos de razas, de fenotipos, de aspectos físicos en la población, lo cual no va a hacer que, digamos, encasillemos a los italianos desde una forma física específica, porque eso sería desconocer la misma historia, ¿sí? Digamos que lo que pasa en Alemania con el nacionalismo, que es la imposición de una raza sobre otra, es inválido decirlo. ¿Por qué? Porque precisamente en el mapa nos muestra cómo las poblaciones migraban a diferentes lugares y se reproducían, se mezclaban. Entonces no se puede hablar de una raza pura entendiendo las dinámicas del espacio mismo. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, no sé si recuerdan más o menos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el nacionalismo y la idea de la superioridad de la raza blanca y todo este cuento del nacionalismo. No sé si se acuerdan, pero digamos que esa tesis se podría debatir un poco frente a esos procesos de conquista que hay en Europa en la Edad Media, que se ve que se mezcla la población porque todo el tiempo está migrando, ¿sí? Están en guerras, en batallas, y se va a mezclar la población sí o sí. Del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior. This place. This is our home.
el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades... Listo, con este tema de los burgos y el nacimiento de la burguesía, se empieza como a ver en la sociedad actual la marcada distinción de las clases, la desigualdad. Si se fijan, la gente que tenía más dinero y más poder se acentuaba cerca a los castillos o muy cercano al rey, ¿sí? Y por eso digamos que ahorita actualmente le llamamos a las personas que tienen el poder político burgueses o la burguesía del país, ¿sí? De ahí viene el término para que ustedes comprendan un poco por qué se les llama así a las personas. Hay que entender la historia, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda frente al video hasta aquí? O claro, o muy aburrido la historia. Bueno, entonces sigamos. ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. Esta división es súper importante para que la tengan en cuenta a lo largo de la Edad Media. ¿Por qué? Porque es aquí cuando surgen, como dice el video, las grandes universidades, y fíjense que las materias o las asignaturas que se van a trabajar van a ser distintas, ¿sí? Mariana, vaya donde su papá. Listo, perdón, van a ser distintas a como las conocemos actualmente, ¿no? Entonces, ahí en el video podemos ver que se enseñaba gramática, retórica, lógica. La retórica y la lógica hacen parte, digamos, ahorita de la filosofía, ¿sí? Se enseñaba geometría, astronomía, aritmética, música, pero fíjense que todas estas ciencias de la época estaban basadas o argumentadas desde la creencia de Dios, ¿sí? O sea, si tú desde la astronomía decías otra cosa contraria a lo que la iglesia decía, pues digamos que era juzgado por la iglesia, ¿sí? Digamos que por eso la Santa Inquisición que nombraba Britney cometió, digamos que crímenes
fuertes a la ciencia porque digamos que torturó a diferentes científicos que se oponían a las teorías pensadas desde el pensamiento cristiano. Señora Aurelia. No solo eso, sino que también hizo que la ciencia y todos los estudios se reducieran, ya que las personas no daban sus descubrimientos al mundo. Sí, o sea, los descubrimientos eran limitados. Por ejemplo, en la Edad Media se creía que la Tierra era plana, ¿sí? O sea, hasta fue el Renacimiento con Nicolás Copérnico que dijo que la Tierra era redonda y digamos que debatió toda esta teoría con la Iglesia y que fue obviamente juzgado por el cristianismo mal, ¿cómo era que se les llamaba? A las personas herejes. Entonces, las personas que iban en contra de los postulados de la Iglesia Católica se les llamaba herejes y por eso mismo se les condenaban. Y si nosotros miramos la historia, realmente fue bastante cruel los castigos a los que se vieron sometidas las personas que pensaban distinto, porque, digamos, una tortura era que los ataban, digamos, a dos paredes de manos y pies, y las paredes se iban abriendo, entonces se les desprendían tanto las manos como las piernas del cuerpo, o sea, esas eran como las torturas a las que se veían sometidas las personas que pensaban distinto, o por ejemplo a las mujeres que les decían que eran brujas, Las quemaban. las quemaban, ¿cierto? Entonces, fíjense que la Edad Media trae muchas cosas curiosas para investigar. Sigamos viendo el video. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Bueno, esta parte también es importante porque no sé si han escuchado la historia de que los libros que estaban dentro de la iglesia, dentro de esos monasterios, eran envenenados. Entonces, fíjense que el conocimiento era solo para una parte de la población. Entonces, ¿qué pasa cuando el conocimiento se limita a una población? ¿Qué pasa con el pueblo? Ahí decían que tenían un alto nivel de ¿qué? Más fácil de controlar al no tener conocimiento. Sí, es más fácil de controlar. La población, pues como era analfabeta, no sabía leer ni escribir, no tenía acceso a esos conocimientos que la iglesia guardaba con recelo, ¿sí? Entonces las personas que sí podían, o sea, que sí hacían parte de una clase noble, que sabían leer, escribir, y accedían a esos conocimientos sin el permiso, por eso los envenenaban. O sea, cuando ustedes leen un libro, usualmente para pasar la página, a veces los dedos están tan resecos que no se puede pasar. Entonces lo que hace es mojarse uno el dedo con la saliva y las páginas tenían veneno en las puntas, ¿sí? Entonces cada vez que alguien hacía esto y estaba leyendo sin permiso, o sea, sin conocimiento de que el libro estaba envenenado, pues se moría, ¿sí? Y el conocimiento que adquiría leyendo el libro, pues no podía transmitirse, no se le podía comentar a más personas porque pues muere, ¿sí? Digamos que esta era una de las estrategias para que el conocimiento siguiera siendo de una sola parte de la población y no de todo el pueblo. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos.
Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. YouTube y sus anuncios. This is our home. And no one. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón, vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes, cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una... Listo, puse el video ahí, ¿por qué? Porque quiero que alguien me diga cuál es la diferencia de esta pirámide de la Edad Media con la que tenemos o con la estratificación social de hoy en día. Pues que en esta no se encuentra el alcalde, o sea, el rey vendría a significar un rango menor y el alcalde pasaría a ser mayor. La iglesia bajaría un rango y entraría más los políticos o, por decirlo así, el estilo más o menos. Pero el alcalde no contaría el papel, o sea, el rey no contaría como el papel del alcalde. No, porque hoy en día se ha instituido un nuevo gobierno. Acá en ese tiempo no había gobierno, sino era pues más por herencia o porque Pues, tenía sangre noble, digo yo. Interrumpiendo a Patiño, creo que va dependiendo del país de donde uno se encuentre, porque por ejemplo, en donde sea que en Inglaterra tienen sus propios reyes, ¿no? Aunque ellos solo influyen en una parte de la política, en decisiones y demás. Y en donde se encuentra el Papa, bueno, influye más la religión, ¿no? Se me olvidó. Influye en buena parte la religión hacia las decisiones que tomen en la escala, ¿no? Entonces todo va dependiendo de donde uno se encuentre y desde qué perspectiva quiera ver la pirámide. Pero básicamente ha cambiado, pero sigue siendo una estructura jerárquica, es decir, donde las personas que se encuentran en la cima tienen el poder y son menos, ¿sí? Y las que se encuentran en la base son más y tienen menos poder, ¿cierto? Entonces, digamos que en la pirámide actualmente estarían los grandes mercados y el Estado, ¿sí? Los que tienen mayor poder sobre la población. En la parte de la mitad estarían la burguesía, los políticos de menor rango, alcaldes, gobernadores y empresas medianas, ¿sí? Seguirían las microempresas, los artesanos, los que viven del comercio. Y finalmente serían los campesinos. Los campesinos siguen estando en la base, pues los campesinos que no son terratenientes, ¿no? O sea, que no son dueños de grandes parcelas de tierra. Pero entonces la estructura social sigue siendo jerárquica, sigue siendo diferenciada, desigual, y el poder se concentra sobre una pequeña población. Por eso se han escuchado, digamos, cuando dicen que las personas que son ricas tienen el X porcentaje de dinero de todo el mundo. O sea, eso nos quiere decir que realmente la riqueza en el mundo está mal distribuida, ¿sí? O sea, un pequeño porcentaje de la población tiene la riqueza mayoritaria del mundo, ¿sí? Entonces son un pequeño porcentaje los que realmente viven de forma
en bienestar, con los lujos que se puedan dar a costa de que otro gran porcentaje viva en desigualdad y pobreza. Una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Listo, digamos que esto es a a rasgos muy generales, lo que ocurrió en la Edad Media históricamente. Entonces, digamos que en el video mencionan algo muy importante y es la escolástica, bueno, específicamente hacia el tema de la filosofía. En la Edad Media se dan como dos periodos a nivel filosófico, que va a ser la patrística. Yo sé que a veces tienen nombres raros, pero pues así se llama la patrística porque, digamos, los padres de la iglesia son los que constituyen en ese periodo los fundamentos de la iglesia cristiana. O sea, después de la invasión de Roma a Grecia y de la fusión que vimos en el periodo helenístico romano, y con el nacimiento de Cristo va a constituirse, digamos, ese pilar o ese fundamento de la Iglesia Católica a través de la patrística, así se va a llamar. Entonces, ahí San Agustín, él es el filósofo como más reconocido de esta época y es quien va como a instaurar la filosofía cristiana. ¿Desde quién? Desde Platón. Sí, él va a retomar lo que dijo Platón sobre que hay un mundo de las ideas, que el hombre está constituido por alma y cuerpo, y el alma es la que va a estar cercana a Dios y el cuerpo pues va a ser material y terrenal. Entonces San Agustín va a retomar esos fundamentos, pero aplicados ¿a qué? Al cristianismo. Y va a estar el segundo periodo, que va a ser la escolástica, que como vimos en el video se crean los claustros educativos, y el principal representante de esta corriente va a ser Santo Tomás. Y Santo Tomás va a fundamentar su filosofía en Aristóteles. Entonces vemos cómo la filosofía greco-romana, la filosofía de los clásicos que vimos en el primer periodo, va a ser importante para entender la filosofía medieval. Por eso digamos que uno empieza explicándoles la filosofía antigua para entender la medieval y para entender después la moderna, ¿sí? O sea, las bases de la filosofía van a estar en los filósofos clásicos, que son quienes, de los que vimos el periodo pasado, ¿cuáles vimos? Platón, Sócrates. Tales, Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Anaximandro, todos ellos van a retomar los filósofos medievales y de la edad moderna y contemporánea. Por eso les recuerdo nuevamente, la filosofía hay que verla también desde los ojos, desde las gafas de la historia, ¿sí? De hecho, digamos que hay una frase que la repiten constantemente los políticos aquí en Colombia, y es: quien no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense en el periodo en el que estamos y la estratificación social que vimos en la Edad Media la seguimos viviendo actualmente, solo que con otros nombres, pero la pirámide sigue estando en desventaja de las personas que conforman la gran parte de la población, ¿sí? La educación sigue siendo un privilegio, no todos pueden acceder, digamos, a una educación superior de calidad.
digamos que una de las peleas que se ha dado en términos de educación ha sido que el Estado proporcione la educación para los sectores más vulnerables. Por eso la educación pública es gratuita hasta 11, ¿cierto? Pero fíjense que empezó a ser gratuita a partir casi que del 2007, creo, 2011, si no estoy mal con las protestas y marchas que hubo con la ley 30. Entonces, eh, digamos que el hecho que la gente pueda acceder a la educación no ha sido gratis, sino que, sino que ha sido a partir de diferentes conflictos con el Estado. Entonces, por eso es importante conocer la historia de Colombia. ¿Por qué creen que, digamos, que estas materias o esta área de las humanidades y la filosofía no es como, es vista en los colegios como una asignatura a veces de relleno, como poco importante o menos importante que las matemáticas o la biología? ¿Por qué creen esto? Y con esto cerramos. ¿Cómo la pregunta, profe? Porque las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía tiene un valor en la sociedad menos importante que las matemáticas o que las ingenierías, por ejemplo. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿O Profe, porque pues pienso que sí, Brenda? primordialmente, pues no, desde mi punto de vista, todas las materias son igual de importantes, ¿no? Unas se usan más que otras, pero siento que pues a veces estas no son eh, bien explicadas, ya que digamos, por decirlo así, las personas no quieren que uno como que entienda más, progrese más y así sucesivamente, ¿no? Porque literalmente se empezaría a desboronar la pirámide que tiene puesta el gobierno. Exacto. Entonces, hagan el ejercicio. Si ustedes le dicen a sus papás, quiero estudiar ciencias sociales, por ejemplo, a mí me pasó, mi mamá, ¿cómo va a estudiar eso? ¿Sí? Eso no le da plata, ¿sí? Entonces, estudien lo que a ustedes realmente les apasione, ¿sí? No se dejen, digamos, desboronar por lo que las personas cercanas les digan, sino realmente si a ustedes les gustan, no sé, las matemáticas, los números, pues háganle con toda a mirar qué campo pueden aportar a la sociedad y no se dejen llevar, digamos, por el que esto gana más dinero, no. Porque, digamos, yo he conocido compañeros que son ingenieros y realmente no querían estudiar eso, lo hicieron por presión de que sus papás les dijeron que la ingeniería va a dinero y en este momento trabajan aburridos, o sea, no son felices en su trabajo. Por ejemplo, yo puedo decir que yo soy feliz dándoles clases a ustedes, menos sacándoles notas. De verdad que el trabajo de sacar notas es una cosa un poco aburrida y estar evaluándolos con nota es un poco feo para mí, pero digamos de mi profesión a mí me gusta tener estos espacios en los que uno pueda debatir con ustedes de temas que fueron de mi interés y por eso lo estudié, de la sociedad, de la cultura. Entonces, la invitación es esa, a que si a ustedes les gusta un tema y les apasiona, vea que ustedes están en décimo, ya ahorita un año se pasa volando y ya tienen que definir qué van a hacer en su vida, qué quieren estudiar y a qué se proyectan. ¿Listo? Entonces, vayan a descanso y nos vemos ahorita para debatir y para que hagan el ejercicio de la clase de hoy, que básicamente no es subir apuntes de la clase, sino hoy los va a poner a pensar un poquito más y a cuestionarse un poquito más cosas específicas de la educación. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Chao, chicos. Nos vemos ahorita.